Los discípulos perseveraban unánimes en la oración junto con María, la Madre de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Muy buenos días a todos. Estamos reunidos lunes, primer día de junio. Estamos haciendo una transición a un nuevo tiempo del año para la iglesia, tiempo litúrgico, ya terminando el tiempo de Pascua con Pentecostés ayer. Y pues pronto vamos a empezar otra vez el tiempo ordinario. Pero hoy tenemos una memorial, una fiesta especial, nueva, dedicada a la Virgen María como Madre de la Iglesia, que empezó no hace muchos años para recordar su papel en la Iglesia que nació en el tiempo de Pentecostés y su papel como Madre de la Iglesia primitiva y recordando obviamente su ayuda todavía con la Iglesia en todas sus necesidades. Vamos a ofrecer la misa hoy por todos los no nacidos, los bebés en el seno, por su protección y seguimos rezando por el fin del aborto, que todos, la vida en cualquier momento está protegida y respetada y amada. Y también por las almas del purgatorio. Seguimos también rezando por todos los enfermos del coronavirus y pues si me permite pues también encomendando a Dios en esta misa nuestras oraciones para la paz, paz en el país en este momento de inseguridad, de protestas y desafíos que Dios nos da a todos, de este espíritu de paz para que podamos buscar soluciones a los problemas de la sociedad. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios y Padre nuestro, que diste el Espíritu Santo a tus apóstoles, que oraban junto con María, la Madre de Jesús, concédenos por intercesión de la Virgen que te sirvamos con fidelidad eficazmente con nuestra palabra y ejemplo en la difusión de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Puede sentarse. Hechos de los Apóstoles. Después de la ascensión de Jesús a los cielos, los apóstoles regresaron a Jerusalén desde el monte de los olivos, que dista de la ciudad lo que se permite caminar en sábado. Cuando llegaron a la ciudad, subieron al piso alto de la casa donde se alojaban.
Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el hijo de Alfeo, Simón el cananeo y Judas el hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración, junto con María de Jesús, con los parientes de Jesús y algunas mujeres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo responsorial. Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sion de Jacob. Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Se dirá de Sión, uno por uno, todos han nacido de ella. El Altísimo en persona la ha fundado. Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. El Señor escribirá en el registro de los pueblos y cantarán mientras danzan. Todos mis fuentes están en ti. Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Oh dichosa Virgen que diste a luz al Señor, oh dichosa Madre de la Iglesia, que avivas en nosotros el Espíritu de tu Hijo Jesucristo. Aleluya, aleluya. De mi corazón y mis labios para proclamar dignamente su evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre, «Mujer, ahí está». Luego dijo al discípulo, «Ahí está tu madre». Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo, «Tengo sed». Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron. Jesús probó el vinagre y dijo, «Todo está cumplido». E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados y le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a él, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
disculpe. Pues hoy estamos celebrando solo por tercera vez esta fiesta de María, Madre de la Iglesia, como una fiesta universal. Es algo nuevo. Normalmente el 1 de junio, hoy, celebramos la fiesta de un santo mártir muy conocido, muy importante en la Iglesia primitiva, se llama San Justino mártir. Pero hoy pues tenemos algo diferente, aunque creo que hay una conexión. Creo que en 2018, hace 2 años, el Papa Francisco promulgó este memorial para toda la Iglesia. Antes era una misa opcional, pero ahora es obligatorio el día después Pentecostés con sus propios lectores. Entonces tenemos algo muy interesante este año. Tenemos en un sentido una continuación del mes de mayo. Ayer terminamos este mes dedicado a la Virgen María, pues con esta fiesta hoy, es una continuación, pero también una continuación con Pentecostés, porque tenemos esta lectura que habla de María con los apóstoles esperando la venida del Espíritu Santo. Pues ayer el nacimiento de la Iglesia y pues María está allá como madre de esta Iglesia. Y también hay una conexión bonito, una introducción al mes de junio. Y tradicionalmente recordamos en este mes el Sagrado Corazón de Jesús, el mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, una devoción muy bonito. Y vemos también en las lecturas, prácticamente el Evangelio, el costado de Jesús abierto ya en la cruz, este corazón tan lleno de amor hacia nosotros. Entonces, es algo nuevo en el sentido para toda la Iglesia, una misa memorial, una fiesta dedicada a la Virgen bajo este título, pero al mismo tiempo es algo bastante anciano, un título que la Iglesia ha usado en los años 400. El Papa San Leo Magno, San Agustín, en los 400, 500, habló sobre María como madre de la Iglesia. Y usando esta imagen, como el nacimiento de la Iglesia, el nacimiento de la cabeza es también el nacimiento del cuerpo. Entonces, si María dio luz a la cabeza de la Iglesia, que es Jesucristo, pues también como un cuerpo está conectado, ella simbólicamente dio luz a la Iglesia, el cuerpo de Cristo. En el decreto del Papa Francisco hace 2 años para esta fiesta, dijo que esta celebración nos ayuda a recordar que el crecimiento de la vida cristiana que pasó, el nacimiento de la Iglesia, entonces para nosotros es en la Iglesia donde recibimos la vida cristiana por el bautismo, y esta vida crece, debe estar conectado con 3 cosas. Debe estar anclado al misterio de la cruz, porque en un sentido es de la cruz, que es donde Jesús ganó la victoria para liberarnos de Satanás, del pecado, de la muerte. También está anclado a la oblación de Cristo en la Eucaristía, y esta lectura también del agua y sangre que salió del costado. Uno habla del bautismo, donde recibimos la vida eterna, adopción, pero también como recibimos la nutrición
la alimentación de esta vida espiritual, esta vida cristiana. Y finalmente dice la tercera cosa que esta fiesta nos recuerda es que si vamos a crecer en nuestra vida cristiana, tenemos que vivir unidos a la Madre del Redentor, Madre de todos los redimidos. Para su razón el Papa vio muchas conexiones con estas lecturas y también el papel en nuestra vida. En las lecturas habla sobre su unión con la obra de redención, que Jesús vino para establecer su iglesia, pero la manera de cumplir esta obra es en la cruz. Y María está allá, una colaboradora, muy doloroso en este momento, pero ella de toda su vida en la obra de la redención. También habla de la hora de la cruz, que el momento de culminación de esta obra, cuando Dios, en un sentido, dio luz, a la iglesia. También habla de la bienvenida que la Virgen María hizo, no solo a Juan, el discípulo amado, discípulo. Juan es el ejemplo, el modelo de discípulos fieles, discípulos que Jesús ama. Ojalá cada uno de nosotros, imitando a Juan, somos también discípulos amados, discípulos fieles hasta la cruz. Y como María dio la bienvenida a Juan, pues atrás de Juan están nosotros. Imitamos Juan, somos los que María abraza como sus hijos también. Y también en las lecturas habla de su papel como guía a la iglesia, particularmente en este momento, en los mismos momentos cuando la iglesia se lanzó en Pentecostés. Ella está ya como una guía, ayudando a los apóstoles, rezando con ellos, pero también rezando para ellos, porque ¿qué madre no reza por sus hijos? Entonces, desde este momento de la cruz, María está ya rezando por los suyos. Y empezó esta misión desde entonces en el cenáculo, como madre de la iglesia, madre de los discípulos, madre de estos hijos nuevos por adopción. Encontramos entonces, como dije, este mes de junio del Sagrado Corazón de Jesús, algo de este amor tan importante o tan visible en la cruz, en medio de estos sufrimientos. Normalmente uno se preocupa de sí mismo en medio de las tormentas, y aquí es Jesús más preocupado por los demás. Está allá y vio María y Juan, es su amor para los suyos, cuidando ellos. Y pues todos, como dije, también que va a seguir Juan como discípulos, a nosotros. Este acto de ternura, de amor de Jesús hacia su madre, hacia Juan y también hacia nosotros. Esta fiesta nos recuerda algo del papel de María en nuestras vidas, que como ella preocupó por Jesús, cuidando a Jesús, particularmente como un niño en la vida de niñez de Jesús, también ella se preocupa por su cuerpo ahora, no el cuerpo físico de Jesús que está en el cielo, pero su cuerpo místico, que es la iglesia. Y debemos sentir esta cercanía, incluso en los tormentos que la iglesia sufre. Hablé al principio que normalmente pensamos o celebramos la fiesta de un mártir, San Justino, y pues incluso en estos momentos de tormenta,
como la Iglesia sintió los mártires, los santos en sus momentos de dificultad, pues siempre está enfocado o ve en María alguien que está al lado de ellos, que está cuidando en nuestros tormentos, también en la Iglesia en este momento que está sufriendo en muchas maneras en esta epidemia, pues que María, que sentimos su cercanía como madre. Jesús nos dio María para acompañarnos. Entonces debe ser alguien que está con nosotros todos los días. Estamos caminando hacia el cielo en nuestra peregrinación en la vida. Que María debe ser un miembro de esta peregrinación que está a mi lado cada día en mi camino para asegurar como ella guió la iglesia que está guiando a mí para ayudarme a llegar al cielo. Ella nos enseña, ella es la primera discípula, vivió con Jesús, vio Jesús desde el principio, ella es el modelo de los discípulos, pues ella puede enseñarme, si le permito, cómo vivir como un discípulo de Cristo, que ella pues nos ayuda a conocer a Jesús. La madre de cualquier persona es la madre que conoce a esta persona mejor, que puede hablar mucho de sus gustos o no gustos, su historia. Y esto es, pues, que María puede ayudarnos de conocer a Jesús, de amar a Jesús más. Y pues también, ojalá en nuestros apostolados, el esfuerzo que hacemos, si somos catequistas, ministerio, lo que sea, misioneros, que ojalá siempre encomendamos al principio cualquier actividad en la iglesia a las manos de la Santísima Virgen, su intercesión. Que ella se preocupa sobre todos estos esfuerzos que tenemos para aumentar el cuerpo de Cristo, para aumentar, crecer la iglesia. Entonces, que estamos poniendo estas obras, antes empezamos a los pies de María, pidiendo su intercesión. Y pues también podemos aprender de ella por medio de esta fiesta, como Jesús nos dio a ella para acompañarnos, pues cada uno de nosotros nos damos al uno al otro. Tenemos que imitar a María en esto, de entender que tengo que cuidar también los discípulos de Jesús, que tengo un papel como María de cuidar mis hermanos en Cristo, porque tenemos el mismo Madre en María, el Padre en Dios Padre. So, cuidamos otros en esta imagen de María o imitando su ejemplo. So, seguimos pues ahora en este tiempo ordinario, empezando mañana ahora, y pues recordando todo esto, que María está a nuestro lado, en la vida ordinaria, las quehaceres que tenemos cada día, en nuestros esfuerzos. Ella está allá para darnos la fortaleza, el ánimo, nos consuela en las dificultades, pero está a nuestro lado caminando con la iglesia cada día. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a encomendar a Dios nuestras oraciones, intenciones y necesidades. Queridos hermanos, en la alegría elevamos, hermanos, nuestras súplicas a Dios Padre de misericordia y oremos por todos los hombres, por la Santa Iglesia de Dios, para que la unidad, la caridad mutua y el favor reine entre nosotros y que en su misión de traer el mensaje de Jesús a todos los pueblos da testimonio
Junio y ejemplo de santidad, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por todos los líderes del gobierno y para todas las naciones, para que particularmente durante este tiempo del coronavirus, que ellos trabajan unidos para guiar a nosotros a soluciones médicos, científicos y también económicos para que podamos recuperar la vida ordinaria después de esta epidemia. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. También vamos a rezar por la paz sobre este país, que Dios nos ayude de encontrar soluciones de injusticias, inequidades, para que pues todos podamos ver unos a otros como hermanos del mismo Dios Padre, que calma la angustia, la ira, y que encontramos pues una manera de trabajar juntos para la justicia y la protección de todos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. También encomendando a Dios a todos los que están enfermos, que Dios, ellos dándoles la salud, particularmente los que están en hospitales todavía, en el cuidado intensivo. Rezamos particularmente por los enfermos de nuestra parroquia, Fernando Ayala, Lucila Silva, Julio César Pérez, Joey, Rosalinda Torres, Pedro Martínez, María Silva, José Chacha, René Cárcamo, Máximo Garduño, José Enríquez y Arcadio Toribio. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Encomendando a Dios a todos los difuntos, particularmente de la parroquia, que han fallecido en esta semana, en esta última semana, María y Ismael Turcios, Luis Prudencio y Fabiolo Matías. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Te pedimos, Padre de misericordia, que ilumines benignamente a tu familia para que, adhiriéndose a cuanto te agrada, obtenga de ti toda clase de bienes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Puedes sentarse. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que estas ofrendas alcancen por tu benevolencia y por la intercesión de la siempre Virgen María, que tu iglesia crezca por el número de fieles y resplandezca siempre por la abundancia de las virtudes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, proclamar que eres admirable en la perfección de todos tus santos y de un modo singular en la perfección de la Virgen María. Por eso, al celebrarla hoy, queremos exaltar tu benevolencia, inspirados en su propio cántico. Pues en verdad has hecho maravillas por toda la tierra y prolongaste tu misericordia de generación en generación. De la humildad de tu sierva, nos diste por su medio al autor de la salvación, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces, cantando jubilosos tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de subirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Timothy, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos
que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, siempre nosotros y alimento eterno. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Jesucristo, el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. Dichosa la Virgen María, que llevó en sus entrañas al Hijo del Eterno Padre. En este momento les invito, vamos a rezar juntos la oración para la comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén.
Oremos. Dios nuestro, después de recibir en esta conmemoración de la Virgen María, Reina de los habiendo recibido esta prenda de redención y vida, te suplicamos, Señor, que tu Iglesia, por la ayuda maternal de la Santísima Virgen, instruya a todas las naciones anunciándoles el Evangelio y llene al mundo entero con la efusión de tu Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a terminar con nuestra oración a la Santísima Virgen, particularmente hoy como Madre de la Iglesia, pidiendo su protección sobre nosotros, nuestras familias y todos que necesitan su ayuda. Oh María, tú brillas continuamente en nuestras vidas como un signo de salvación y esperanza. Nos encomendamos a ti, salud de los enfermos, que con fe firme participaste en el dolor de Jesús al pie de la cruz. Tú, Nuestra Señora de Nueva York, sabes lo que necesitamos. Estamos seguros de que proveerás para que, como hiciste en Caná de Galilea, la alegría y el banquete podrían regresar después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del amor divino, aceptar la voluntad del Padre y hacer lo que Jesús nos dice. El que tomó nuestro sufrimiento sobre sí mismo y llevó nuestras penas para traernos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Buscamos refugio bajo tu protección, oh Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas, nosotros los que somos puestos a prueba, y líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Tengan un buen día a todos.